Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, colega. Y bueno, pues lo vamos a escuchar ahora, su reflexión sobre la filosofía y la política en Gramsci. Sí, yo soy doctor por la Universidad de Leipzig. Una vez me dijeron que yo era doctor por la Universidad de Leipzig. Entonces, poco canino eso. Bueno, en todo caso, a mí me interesa sobre todo trabajar hoy el concepto que Gramsci destaca mucho en sus cuadernos de la cárcel de filosofía de la praxis, como un elemento importante para poder reconstruir adecuadamente el pensamiento de Gramsci. ¿Por qué digo reconstruir? Bueno, nunca nadie tiene una relación directa que no esté mediada con la obra de ningún autor, ni con la Biblia, ni con la obra de Marx, ni con la de Weber, ni con la de nadie. Siempre hay elementos mediadores que tienen que ver con los valores, las ideas que pueda tener una persona o con las lecturas que haya hecho anteriormente. Y lamentablemente, para los que intentamos trabajar la obra de Gramsci, hay una tarea importante que es rescatarla. ¿Rescatarla de qué? De la tergiversación que ha hecho el pensamiento de la burguesía, el pensamiento liberal positivista de Gramsci, que se ha convertido en el referente hegemónico. La burguesía es hegemónica, y eso lo que quiere decir es que son capaces de, y en el caso de Gramsci lo han hecho, presentarnos un Gramsci descafeinado, deslavado, que es a lo que me voy a referir en cierta medida. Y es muy interesante que, por ejemplo, cosas que se han referido aquí todo el tiempo, ¿no? A partir de experiencias personales de los colegas ecuatorianos. Sí es cierto que en la década del 60 y del 70 había mucha reticencia en el movimiento revolucionario y en el campo comunista, en un arco que de oeste a este se extiende desde La Habana hasta Pekín, ¿ya? Con respecto a la obra de Gramsci, si nosotros vemos el documento de Santa Fe I y el documento de Santa Fe II, el gobierno norteamericano lo tenía bien claro, ¿no? El enemigo se llama Gramsci. Y contra ese es contra el que tenemos que luchar. Y se desarrolló evidentemente toda una estrategia que iba desde la eliminación física de los miembros de la teología de la liberación, que hacían una lectura muy interesante de Gramsci, hasta evidentemente una campaña muy fuerte de construcción del pensamiento de Gramsci a partir de las claves del pensamiento liberal positivista. Y aquí hay dos textos que a mí me parece que jugaron un papel muy importante en esa labor de deformación del pensamiento de Gramsci. Uno es el famoso texto de Arato y Cohen, un libro que tiene como 500 o 600 páginas sobre el concepto de sociedad civil, y el otro, al que me referí hoy por la mañana, ante el asombro de algunas personas, el texto de Laclau, Hegemonía y Sociedad Civil. Bueno, de Laclau y Mouffe, creo que es, ¿no? Ajá. Hegemonía y Estrategia Socialista, exacto. Por la mañana alguien se asombró. Bueno, yo le quisiera proponer a Santiago, si vamos a continuar trabajando la obra de Gramsci y sus repercusiones, hacer un seminario sobre ese libro. Porque lamentablemente ha marcado mucho, ¿ya? Marcado mucho, ¿por qué? Porque el neoliberalismo, que es un fenómeno que no es solo político, económico, es cultural también. En su arranque, toma un concepto del cual estoy diciendo a fines de la década del 70, un concepto que hacía 130 años nadie utilizaba en el campo del pensamiento político, de la teoría sociopolítica y de la praxis política, que era el concepto de sociedad civil. Lo desentierra, lo transforma, lo cambia por completo, no tiene nada que ver con lo que opinaban los autores clásicos que habían trabajado este tema, el liberalismo inglés del siglo XVIII sobre todo, y entonces empiezan a hablar de una sociedad civil opuesta a la sociedad política, que le sirve, por un lado, para demonizar al Estado, ¿ya? Y por lo tanto promover sus políticas neoliberales, y por otro lado también para, en el caso de los países del campo comunista, hablar de la necesidad de desarrollar una sociedad civil por fuera de la sociedad imaginaria, que ha hecho que muchas personas cuando leen a Gramsci piensen que Gramsci está repitiendo esa misma idea, lo cual es falso. Y se repite la idea de que Gramsci es un pensador de las superestructuras, que apenas habló de economía, ¿ya? Entre otras construcciones que son falsas. Evidentemente hay una clave, si se quiere, ideológico-política, de la que hemos hablado aquí, ¿no? Entender que Gramsci es un seguidor de Marx, que Gramsci es un seguidor de Lenin, que Gramsci es un comunista.
Pero yo pienso que hay también claves teóricas, y una clave teórica nos la da este concepto de filosofía de la praxis, que es un concepto que muchos de los que han trabajado a Gramsci no le prestan atención. En los cuadernos de la cárcel, la referencia al concepto filosofía de la praxis aparece más de 1300 veces, lo cual quiere decir que no es simplemente que Gramsci, para hablar de marxismo, como se ha dicho alguna vez, para que los carceleros no se dieran cuenta, buscó un sucedáneo y entonces puso filosofía. Cada vez que mueven la mano tengo miedo que me vas a pasar el papelito. Un sucedáneo de marxismo, no. Gramsci está hablando de filosofía de la praxis cuando él busca un concepto para confundir a su carcelero, no es por gusto que hable de filosofía de la praxis. De una concepción que coloca en el centro no el concepto de materia, no el concepto de economía, sino el concepto de praxis, ¿ya? Y entre algunas de esas 1300 referencias, yo solamente quería destacar 2 o 3, donde Gramsci dice, la filosofía de la praxis se convierte en ciencia de la relación entre la voluntad humana, superestructura, y la estructura económica. Fíjense cómo está diciendo el aquí, ¿verdad? Entender qué relación existe entre la estructura económica y la superestructura, porque yo no puedo entender la superestructura si no entiendo la relación orgánica que tiene con respecto a la estructura económica. ¿Ya? Sitúa la filosofía de la praxis, la voluntad en la base de la filosofía. Y en otra parte dice, la filosofía de la praxis tiene como propósito la crítica del sentido común. El sentido común es el punto de anclaje de la hegemonía de la burguesía, es su punto de fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la filosofía de la praxis quiere hacer una crítica del sentido común. Y aquí me voy a apoyar en una idea que ya expresó Nelson Coutinho, el gramsciano brasileño, y que ha trabajado también un académico norteamericano, Michael Denning. Tiene un artículo en el New Left Review, me perdonan mi inglés, New Left Review 129, julio-agosto del 2021, se llama Todos legisladores, donde él retoma esta idea. ¿Cuál es la idea? Gramsci no está haciendo una ciencia política, Gramsci está haciendo una crítica de la ciencia política. Y a mí me parece que esa es una idea mucho más importante, porque es lo que nos permitiría salvar esas deformaciones donde pareciera que la hegemonía es una cuestión que solo se da en el campo de las superestructuras. Entonces es una cuestión de referentes, o como dice este otro británico que nació en Argentina, ¿cómo se llama? Laclau. Cuando él dice, sí, es coña pura, ¿qué vamos a hacer? Si es la vida. Con perdón de Soledad, que está aquí presente. Que es argentina, pero bueno, no tiene por qué reclamar esa herencia. En todo caso, ¿verdad? Esa idea de que, bueno, todo un problema de referentes vacíos, lo llenamos, y el que mejor lo llene. La pregunta es, ¿cuándo el contenido de un referente puede ser entendido, asimilado, apropiado por un grupo humano? Esa es la cuestión clave. Y eso es lo que quiere decir filosofía de la praxis, ¿ya? Porque cuando Marx habla de lo que también otro autor que a mí me parece muy importante, Michel Postone, ha calificado como una política de la materia, una política de la materialidad. Tenemos que recordar también una frase del Manifiesto Comunista, ¿no? Allí donde el Manifiesto Comunista dice, la clase obrera es la única clase social que no tiene un modo de apropiación propio de la realidad. Y ahí se está vinculando modo de producción y modo de apropiación no como dos procesos distintos, sino como dos caras de un mismo proceso. Y lo que Gramsci nos viene a decir cuando trabajamos, cuando lo leemos, es el carácter, el fundamento económico que tiene la hegemonía ideológico-moral de la burguesía. Y hay un fragmento que no sé por qué muchas veces se pasa por alto, donde dice Gramsci, sí, porque este soy yo. Así que se piensen que no soy ese. Si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica. Fíjense cómo Gramsci aquí coloca hegemonía ético-política e ideológica, hegemonía económica. ¿Por qué? Porque cuando se entiende lo que quiere decir filosofía de la praxis en el sentido en el que Marx, en las tesis sobre Feuerbach y en otros textos, hablaba de la centralidad de la praxis, en los manuscritos del 44, en los fundamentos a la crítica de la economía política, los famosos Grundrisse, etc.,
Lo que Marx está diciendo es el proceso de producción material de la vida condiciona el proceso de producción espiritual de la vida. Marx no está diciendo la economía determina, no. Eso es demasiado simplista. El concepto de él es más complejo cada vez que mueve la mano. El concepto es más complejo. Producción material de la vida condiciona el proceso de producción espiritual de la vida. Esto nos sirve como un referente teórico para romper todas estas ideas de un Gramsci superestructuralista, culturalista, qué sé yo. Segundo lugar, nos permite entender la necesidad de leer la teoría de Gramsci como un sistema integrado. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo entender, por ejemplo, qué cosa quiere decir hegemonía de la burguesía si yo no leo y entiendo lo que Gramsci quiso decir cuando habló de americanismo y fordismo, por ejemplo. Porque Gramsci lo que está diciendo, en Estados Unidos está pasando algo muy interesante. Porque ante la crisis insalvable del modelo liberal en Europa, la respuesta que ha dado la burguesía es sacarse de la manga una cosa muy novedosa que se llama fascismo. Pero en Estados Unidos no les ha hecho falta eso. Eso llamó la atención a los miembros de la Escuela de Frankfurt. Trabajaron la cuestión de la industria cultural de masa, el papel del cine, de la radio, etc. Pero Gramsci está pensando, bueno, es que algo está ocurriendo en el proceso de producción material de la vida que condiciona las formas de apropiación de estos sectores trabajadores y de la sociedad entera que han permitido que la burguesía estadounidense no tenga que acudir al fascismo, pueda mantenerse dentro de unos esquemas liberales, por supuesto con un fuerte tinte socialdemócrata, que es lo que va a hacer Roosevelt, ¿ya? Pero les permitió a ellos poder manejar la oleada revolucionaria que había en Estados Unidos, el auge de los movimientos obreros y de los movimientos populares en Estados Unidos, producto precisamente de esa crisis que viene en el año 29. Entonces, hablar de hegemonía, no hablar de americanismo y fordismo, por ejemplo, olvidar que la hegemonía es también hegemonía económica, es sobre todo hegemonía económica, tiene también un referente práctico, el campo de la estrategia política. Y aquí quiero invocar el ejemplo del único partido que yo conozco que asumió con toda alegría el concepto de populismo, digo, sí, nosotros somos populistas y a mucha honra, que es Podemos de España, que invocaba como su gran figura referente al Gramsci de Laclau y sobre todo a Laclau, y entonces que sí, entonces armamos el referente, lo llenamos, el qué sé yo, el qué sé cuánto. Y fíjense en la historia de Podemos cuál es, ¿verdad? Porque Podemos se ha mantenido en una lógica puramente electoralista, que es también un problema que tienen muchos de los que se han llamado progresismos latinoamericanos. Pero cuando entendemos lo que quiere decir esto de filosofía de la praxis, de la centralidad de la praxis, de la relación entre producción material de la vida, producción espiritual de la vida, americanismo, fordismo, hegemonía, rompemos la idea también de que Gramsci está diciendo la guerra de posiciones sustituye a la guerra de movimiento. Eso no es lo que dice Gramsci. Gramsci dice hay momentos de guerra de posiciones que preparan para la guerra de movimiento, para el asalto al Palacio de Invierno. El asalto al Palacio de Invierno no lo podemos renunciar nunca. Ahora, ¿qué quiere decir entonces guerra de posiciones? Era algo que ya Gramsci conocía porque había heredado del propio movimiento socialdemócrata obrero europeo. Como los partidos socialdemócratas, sobre todo el Partido Socialdemócrata Obrero Alemán, por supuesto, el Partido Socialdemócrata ruso no podía hacerlo porque no había espacios en la Rusia zarista. Pero el Partido Socialdemócrata Alemán creaba espacios de socialización antihegemónicos, espacios de socialización anticapitalista. Recordemos que los sindicatos no eran simplemente organizaciones gremiales para pedir más salario, los sindicatos organizaban la vida cotidiana de los trabajadores. Tenían escuelas nocturnas, tenían guarderías infantiles, tenían espacios culturales, deportivos. Incluso se llegó a desarrollar en Alemania una cosa que en alemán se llama Jugendweihe, que viene siendo como la iniciación de la juventud. Recuerden que en la religión católica usted tiene la primera comunión, la segunda comunión, qué sé yo, y son ritos de desarrollo de la persona, de entrar en determinada etapa. Y allí se desarrolló otra cosa, que era como una especie de comunión, pero laica, para darle otro sentido a este tránsito de la infancia a la adolescencia, de la infancia a la juventud. Entonces, esa construcción de espacios alternativos es a lo que Gramsci le está llamando guerra de posiciones, que no es simplemente
y por supuesto que tiene importancia desarrollar espacios en la academia, sino desarrollar espacios en la vida cotidiana para empezar a construir una hegemonía, una contrahegemonía desde el propio espacio de la producción material de la vida. Y a mí me parece que en ese sentido el concepto de filosofía de la praxis es un concepto importante. Y no quería terminar sin hablar del concepto de bloque histórico, que es otro concepto también muy mal interpretado, a partir de no entender tampoco lo que quiere decir Marx con filosofía de la praxis. Cuando se dice, bueno, bloque histórico es una alianza de clases, eso no es lo que está diciendo Gramsci. Gramsci está diciendo, la hegemonía de la burguesía se apoya en una cosa que se llama bloque histórico, que es la relación orgánica, contradictoria, plagada de antagonismo, cambiante, pero orgánica, entre los procesos de producción material de la vida y los procesos de producción espiritual de la vida. Mientras ese bloque histórico existe, la hegemonía de la burguesía está ahí presente. Y la hegemonía de la burguesía tiene que ver con la capacidad que tiene la burguesía de englobar, de metabolizar, de asimilar todo un conjunto de productos culturales, formas de pensamiento, estrategias, etcétera, provenientes de los sectores populares, que por un lado evidentemente reaccionan, que son antisistémicos, que son anticapitalistas, que son contrahegemónicos, que no tributan al predominio del capital. El capital, por un lado, oprime, como decía en su ponencia Josefina, hegemonía acorazada de coerción, pero no solamente que lo reprime, es que es capaz de englobarlo, es capaz de quitarle el filo revolucionario y convertirlo en un objeto que termina tributando a la producción mercantil, tributando a la plusvalía. El bloque histórico es eso. No voy a leer los varios lugares donde Gramsci habla, lo cita así específicamente, y lo que tiene que hacer la clase obrera, y lo que tiene que hacer el nuevo príncipe, el partido, lo que tiene que hacer la revolución, es aprovechar los momentos en que ese bloque histórico se rompe, que fue, por ejemplo, lo que ocurrió en la propia Italia en el año 1919, en Rusia soviética en el año 1917, ya en Cuba en 1905, en la década del 50, por decirlo de alguna manera, y ahí cuando se rompe ese bloque histórico, esa relación orgánica entre los procesos de producción material de la vida y los procesos de producción espiritual de la vida, se puede romper ese sentido común para precisamente movilizar, convertir en agente activo a esos sectores subordinados, subalternos, ¿no?, de los que hablaba Gramsci. Entonces a mí me parece que el concepto de filosofía de la praxis es un concepto importante. Esperemos que ahora que se abre la carrera de filosofía, Gramsci esté incorporado ahí en los estudios, porque Gramsci también es una cosa como que nada más está en una ciencia política deslavada. Gramsci tiene que estar en todos los lugares, como tiene que estar Weber, como tienen que estar muchos autores, porque este concepto de filosofía de la praxis me parece a mí que es un concepto importante por todas las razones que he dicho. ¿Me entienden? ¡Wow!